ustedes. En nombre de Justicia Ciudadana, es un honor darles la bienvenida a la plática que nos van a dar la licenciada Montserrat López Cosme y la licenciada Natalia Figueroa Hernández. Ellas dos son abogadas aquí en Justicia Ciudadana y el día de hoy nos harán el favor de compartirnos: Mujer, conoce tus derechos. Sabemos cuáles son nuestros derechos, qué hacer con ellos, qué es lo que se puede lograr con ellos, qué es lo que podemos decir que está mal ante la ley y qué es lo que todavía no está mal ante la ley, qué es lo que podemos llegar más lejos. Y esta plática, si bien está enfocada a primer término en las mujeres, dado el alto nivel de violencia que existe contra nosotras, no solamente en México, sino a nivel mundial, también ayuda a los hombres a que sepan que ciertas conductas no son graciosas, no son chistosas, no son amables y que de hecho son consideradas un delito. Y con esto deberían de pensar dos veces, otra vez, si quieren hacer algún comentario, algún chiste, algún seguimiento o compartir algunas fotos de carácter desagradable, porque no solamente es desagradable, sino ya también se considera un delito. Sin más, me permito dejar con ustedes a la licenciada Montserrat López Cosme y a la licenciada Natalia Figueroa Hernández. Licenciadas, adelante. Hola, buenas noches a todas y a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues vamos a estar viendo los derechos que tenemos pues las mujeres para que, como decía la licenciada Fer, los conozcamos, ¿no? Antes de empezar con todos estos derechos que hemos yendo adquiriendo a lo largo de la historia, pues es importante también conocer algunos antecedentes de esta lucha por los derechos de la mujer, ¿no? Esta lucha comienza a mediados del siglo XIX, tiene raíces en el movimiento obrero, donde pues todas las mujeres comenzamos a hablar, a alzar un poco más la voz, ¿no? Porque existían muchas limitaciones para nosotras. No teníamos derecho a un voto, no teníamos derecho a la educación. De hecho, ni siquiera podíamos manejar nuestras propias cuentas bancarias y incluso teníamos una esperanza de vida corta porque existían muchos riesgos dentro del embarazo. Entonces esto pues nos hacía ya dentro de un grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no? También tenemos que anudado, bueno, en esta lucha por los derechos de la mujer se da el primer congreso, la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres y pues muchos otros hechos históricos que no vamos a tocar en este momento porque pues nos vamos a ir una hora platicando sobre eso y es importante que conozcamos otras partes también. Una fecha importante es 1975, donde la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, formalizó la fecha como el Día Internacional de la Mujer y se considera también el Año de la Mujer por primera vez. También tenemos algunos antecedentes importantes en México, que pues un antecedente relevante es dentro de la Revolución Mexicana, cuando hubo muchas mujeres participando activamente como soldaderas y enfermeras, donde también se exigían pues derechos laborales y políticos, ¿no? Lo que deriva de esta lucha en la Revolución Mexicana a la Ley sobre Relaciones Familiares en 1917, donde nos otorgan la capacidad legal a las mujeres que estuvieran casadas. Antes de eso, pues aunque estuviéramos casadas, éramos ahora sí que propiedad del hombre y no teníamos ningún tipo de derecho. Sin embargo, ya con esta Ley de Relaciones Familiares ya se nos adquieren esos derechos civiles. Después, en 1953, el Estado mexicano nos reconoce ahora sí como ciudadanas y en 1955 podemos votar por primera vez en elecciones a nivel federal. Antes de eso, como les comentaba hace un momento, no teníamos este tipo de derecho político, ¿no? Hasta estos años fue cuando por fin se nos reconoció no solo como ciudadanas, sino también como parte de la política de México y como personas que podíamos pues tener este peso en la política para elegir a nuestros representantes a nivel federal. Después, en 1974, la Cámara de Diputados aprueba una reforma al artículo 4 constitucional, que es la que ya sabemos muchos, donde dice que el varón y la mujer somos iguales ante la ley, con lo que adquirimos pues legalmente la igualdad de derechos y obligaciones frente al hombre y fue hasta 2024 donde incluye dentro de este derecho también una igualdad sustantiva. Con esto me refiero a que ya es un ejercicio real, ya es un ejercicio efectivo y material de los derechos humanos y libertades de las personas.
ya no es simplemente la teoría, ¿no? Sino también hay que aterrizarlo a la práctica. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos, a todas. Así como lo menciona la abogada Natalia, con estos antecedentes alguno de los antecedentes más importantes que consideramos en esta ocasión tocar, vemos esta necesidad constante, no solamente de la sociedad, sino también del Estado, de poder establecer legislaciones que contemplen, sí, los derechos de las mujeres, pero digamos, independientemente de los derechos de las mujeres, que si existía y si ya ahorita estábamos viendo estas limitaciones que existían o esta violencia que existía en contra de la mujer, se ve esta necesidad de poder legislar respecto a cualquier situación o digamos de violencia que puede llegar a sufrir la mujer. Es por ello que una de las legislaciones más importantes o que consideramos que es una de las más importantes que pueden ser contempladas, digamos, en a lo mejor a lo mejor en situaciones o a lo mejor en algún específico caso judicial que puede llegar a ser aplicada, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley tiene como fin busca erradicar, sancionar cualquier tipo de violencia en contra de la mujer. Esta legislación define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, la muerte de tanto en el ámbito privado como en el público. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la violencia no solamente se limita a un daño físico, ¿no? Vemos que la violencia puede pues materializarse de diferentes formas, ¿no? En este caso, si es a lo mejor un daño físico, pues a lo mejor puede ser un empujón o puede ser a lo mejor tal vez algún tipo de pellizco. A lo mejor nosotros lo podemos ver pues algo leve, pero la violencia física puede ir escalando. Entonces, eso puede ser a lo mejor algún ejemplo de violencia física, también a lo mejor de violencia psicológica, a lo mejor cierta, pues a lo mejor humillación, denigración, que puede sufrir a lo mejor una persona o una mujer dentro inclusive del núcleo familiar, que es donde se puede llegar a ver más este tipo de violencia. También vemos otra modalidad de la violencia, que es la violencia patrimonial, que es básicamente poder llegar a restringir, digamos, nuestro patrimonio, si es que a lo mejor nos esconden a lo mejor alguna documentación legal o a lo mejor disponen de nuestros bienes, ¿no? Eso también es una forma de violencia, inclusive también económico, que puedan limitar lo que mencionaba en este caso mi compañera Natalia, que a las mujeres no tenían este derecho de poder disponer, pues, digamos, de su dinero o de sus cuentas bancarias, a pesar de que es, digamos, una situación que se ha visto desde hace muchísimo tiempo, lo seguimos viviendo constantemente. Entonces, tan es así que la legislación lo contempla, ¿no? Entonces, sí es importante que podamos estar conscientes de que cualquier tipo de violencia que a lo mejor nosotros podemos llegar a estar sufriendo, pues lo podamos externar, obviamente sí con nuestro círculo de apoyo, pero sobre todo con las autoridades para poder pues sancionar al responsable. Bueno, vemos, bueno, independientemente a lo mejor de los antecedentes, también del concepto que es respecto a la violencia, es importante poder aterrizar la violencia a través de las estadísticas, a través de los números. ¿Qué nos están diciendo los números respecto respecto a la violencia de género? Pues tenemos como ejemplo algunas llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer a nivel nacional, compartidas por el Secretariado Ejecutivo Nacional, en la cual señala, pues, cierta incidencia, digamos, a la alta respecto a estas llamadas de emergencia. Vemos que en el 2018 hay, pues, cierto número de llamadas, un total de 172,210, y vemos que a partir de ese año hacia el año 2022, pues hay una alza, ¿no? Hay una alza de estas llamadas. Mucho de esto tuvo que ver inclusive la pandemia.
en estos tiempos, entre el 2021, 2022, mucho tuvo que ver la pandemia, ¿no? En la que todos estábamos en nuestras casas, en la que estábamos inclusive con nuestro núcleo pues familiar, ¿no? Entonces se daban estas violencias dentro de la casa, ¿no? Entonces fue por eso que se daba este tipo de violencia. Pero sin embargo, independientemente de que a lo mejor estábamos en pandemia, de todas formas, a comparado en el 2026, entre 2025 y 2026, que tenemos un total de 20.096 llamadas, también vemos que definitivamente a comparación del 2018, pues sí hay, sí digamos que hay una distinción, ¿no? Importante y una alza importante respecto a la violencia. Entonces es muy importante que pues podamos tomar en consideración y que obviamente también podamos hacer uso también de las llamadas del 911 por cualquier situación de emergencia que nosotros podemos llegar a pasar. Bueno, también tenemos que casi una de cada 3 mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual alguna vez en su vida. Un 16% de las adolescentes la han sufrido en el último año, 2024. Eran mujeres el 92.8% de las víctimas de violencia sexual de entre 1 y 17 años atendidas en hospitales del país, al igual que el 87.3% de las víctimas del mismo rango de edad atendidas por violencia familiar. Y el 66.7% de las personas de 0 a 17 años registradas como alguna vez desaparecidas en el país. Además, el 77.6% de las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas durante 2024 eran niñas y mujeres adolescentes. Entonces, pues ya una vez platicado pues lo anterior y ahorita que abordamos estos datos muy interesantes y también muy reflexivos, vemos qué tan vulnerable es la mujer para, digamos, estar sufriendo este tipo de circunstancias y de cualquier tipo de violencia, ¿no? Entonces vemos que no solamente que la violencia de género no solamente es un problema aislado, sino realmente es una problemática pues social, una problemática que estamos viviendo en sociedad y que definitivamente por eso se hacen este tipo de esfuerzos, ¿no? Este tipo de esfuerzos por parte del Estado a través de diferentes legislaciones, también a través de estas políticas públicas que también están impulsando y que digamos que seguimos en la marcha, y también por parte de la sociedad civil también se tienen este tipo de esfuerzos, ¿no? Inclusive hasta estos espacios que estamos generando para visualizar y hacer conciencia de no permitir este tipo de violencia, ¿no? Inclusive, en este caso, Justicia Ciudadana, pues tenemos muy presente esta circunstancia y esta problemática social, ¿no? Es por eso que nosotros, pues estos asesores jurídicos que pues integramos a Justicia Ciudadana, buscamos apoyar pues a las mujeres que están viviendo este tipo de violencia. Bueno, añadiendo lo que dijo la Lic Monse, pues sí, en efecto, ¿no? Tenemos un incremento también en la violencia de género hacia la mujer en los últimos años. Y a raíz de este incremento, pues también ha nacido una necesidad de estar reformando o creando leyes que nos ayuden a nosotras las mujeres, y no solo a las mujeres, ¿no? Sino a la población en general, a combatir esta violencia de género. Porque recordemos que a pesar de que las mujeres somos el grupo más vulnerable a recibir este tipo de violencia, pues también los hombres no están exentos de recibirlo, ¿no? Entonces, las leyes que se han ido creando y que vamos a explicar a continuación, es importante recalcar que no son exclusivas de uso femenino, sino también protegen los derechos de los hombres que puedan estar dentro de un supuesto de estas leyes. La primera ley sería la ley Ingrid en 2021. Esta ley pues va a sancionar a esos servidores públicos que filtran fotos, videos o información sensible de la víctima de delitos. Esto nació a causa del feminicidio de la chica Ingrid Escamilla. Fue un feminicidio muy sonado dentro de nuestro país, y lo que pasó con esta chica es que se expusieron fotografías confidenciales del lugar de los hechos, incluso de su cuerpo,
ya una vez que no tenía vida, y lo que hizo pues fue revictimizarla aún más, ¿no? Entonces con esta ley lo que se busca pues es evitar esa exposición mediática y más que nada proteger a la intimidad de las víctimas y de la familia para evitar caer en esa revictimización, porque al final, aunque pues sí está bien que conozcamos estadísticas, que conozcamos que pues todavía vivimos en un país violento, no significa o no es sinónimo de exponer a las víctimas de esta manera, ¿no? Entonces, por eso nació la ley Ingrid. Después, en 2021 también nace la ley Olimpia. Esta ley es una reforma nacional y es donde reconoce la violencia digital y castiga la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Olimpia es una mujer poblana que creo que la mayoría conocemos. Ella empezó a impulsar esta ley dado que su expareja expuso pues fotos y videos íntimos que pues ella con la confianza en la relación pues grabó y al final pues la estuvieron exponiendo a nivel público. Entonces lo que ella impulsó y al final sí se convirtió en una reforma fue que se castigara estos delitos contra la intimidad, ¿no? Eh, Repito, ¿no? Este tipo de ley no solo es para las mujeres, sino que también si en algún momento algún hombre sufre algún tipo de exposición pública por videos íntimos o fotos íntimas, también podría usar esta ley a su favor con el delito en contra de la intimidad. También tenemos la ley Sabina en 2023. Esta ley es la que impulsa el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Su objetivo principal, pues, es proteger a los niños, niñas y adolescentes, asegurando que reciban una pensión alimenticia. El tipo de sanciones que prevé, perdón, esta ley Sabina es que a lo mejor el deudor alimentario no pueda obtener o renovar pasaporte, licencia de conducir, ni realizar trámites vehiculares, así como impedimento para ocupar cargos públicos o ser candidato para cualquier cargo público. También la retención de salarios, bienes o cuentas bancarias para cubrir la deuda alimentaria que tenga y incluso pues una posibilidad de arresto por incumplimiento reiterado. Esta ley es, repito, la que intenta que todas las niñas, niñas y adolescentes tengan el acceso a este derecho a los alimentos que tienen por el simple hecho de tener una mamá y un papá, ¿no? Entonces es importante también pues proteger ese bien jurídico que tutelamos porque al final de cuentas los niños son los que están todavía más en una situación de vulnerabilidad y hay que proteger esos derechos de ellos. Es un avance importante en la legislación porque obviamente antes no importaba si eras deudor o no, podías acceder a varios trámites, incluso a posiciones políticas, y ahora se está intentando frenar esa parte para obligar ahora sí que a los papás a cumplir con esa obligación. Pues así como lo menciona la abogada Natalia, los ejemplos que dio de las leyes, la ley Sabina, ahora quiero platicarles sobre la ley Malena. Esta clasifica los ataques con ácido como tentativa de feminicidio o lesiones calificadas aumentando las penas. Bueno, de la ley Malena surge, digamos, esta ley a partir del caso de María Elena Ríos, quien es una saxofonista que sufrió un ataque con ácido. Digamos que esta ley tiene como fin tipificar o agravar, así como bien lo menciona el texto, menciona aumenta las penas. ¿Por qué aumenta las penas? Porque digamos que estos ataques con ácido, pues pueden, como lo sabemos, pueden llegar a causar pues desfiguración de alguna parte del cuerpo, inclusive a lo mejor dejarnos con una discapacidad. Entonces, a partir de esta ley Malena y del caso de María Elena Ríos, es como pues surge esta necesidad de poder pues darle mayor
peso a este tipo de ataques que puede llegar a sufrir, y como lo mencionaba la abogada Natalia, no solamente a una mujer, sino también a hombres y mujeres, ¿no? Que puedan llegar a sufrir este tipo de ataques, que puede ser traducido inclusive hasta una tentativa de feminicidio o inclusive hasta homicidio, ¿no? Entonces, así como lo menciona, es muy importante que también podamos saber que si es que, digamos, cualquier situación que pueda llegar a pasar, así como la ley Sabina que estaba comentando la abogada Natalia, esta puede ser traducida, digamos, a lo mejor a una denuncia o a lo mejor a un procedimiento en materia familiar, respecto a la ley Sabina, un procedimiento en materia familiar de alimentos. Ahí es donde podemos invocar todo este tipo de leyes, y obviamente también los juzgadores, los órganos jurisdiccionales pueden tomar en cuenta para poder sancionar o poder contemplar diferentes figuras jurídicas que pues señalan estas leyes. Y también la ley Valeria, esta ley Valeria es una de las más recientes, es del 2024, considera delito el acoso reiterado o stalking cuando alguien vigila, sigue o contacta constantemente a otra persona. Específicamente de esta Valeria, refería que cuando ella sufrió acecho durante 5 años. Entonces, en este afán de poderle dar a conocer a las autoridades cuál era su situación y el miedo constante que tenía por este acecho, le comentaban las autoridades que no era procedente, que solamente era amenazas, que no iba más allá porque la ley no lo contemplaba, o sea, no contemplaba como tal un acoso respecto a lo mejor a través de redes sociales, que es donde mayormente se da este tipo de situaciones y donde más expuestos están nuestros datos, nuestra información y la forma más fácil que tienen las personas de poder llegar a contactarnos, ¿no? Entonces, este afán de poder denunciar y obviamente sancionar a esta persona que la estaba acechando constantemente, fue que pues se consideró el delito, el acoso reiterado o stalking, conocido como ley Valeria. Entonces, reitero lo que comentábamos anteriormente. Cuando nosotros estemos pasando una situación así, es muy importante denunciar. Todo esto se va a traducir a una denuncia ante las autoridades, en este caso con el agente del Ministerio Público, y se va, digamos, a integrar diferentes, digamos, dependiendo de las circunstancias o la naturaleza del delito, se va a ir integrando esta carpeta de investigación para que en algún momento pueda ser conocido por un juez de control. Entonces, es importante también, pues, darles a conocer que hay diferentes agencias especializadas en este tipo de delitos. En este caso, la Agencia del Ministerio Público de Delitos contra la Familia y Violencia de Género, que se encuentra ubicada en la 10 Oriente. Y también tenemos el Centro de Justicia para Mujeres, que se encuentra ubicada en el barrio de Santiago, y del cual Justicia Ciudadana contamos con una oficina ahí, brindamos asesoría jurídica a todas las mujeres que pues están pasando por toda esta situación, o inclusive a lo mejor si no tienen la noción, digamos, de lo que está, de realmente lo que está pasando, nosotros pues aclaramos estas dudas, las vamos guiando para poder llegar a pues a presentar una denuncia o explicarles a lo mejor algún otro procedimiento diferente, a lo mejor en materia familiar o alguna otra circunstancia que pueda llegar a ser aplicable en su caso en concreto. Entonces, les reiteramos, tanto la abogada Natalia como su servidora, que si están pasando por una situación así, pueden acercarse a Justicia Ciudadana y nosotros, pues, con muchísimo gusto, pues, podemos orientarlos y explicarles qué conlleva un procedimiento judicial de este tipo. No sé si gustas comentar algo, Nat. Hola, buenas tardes. Sí, discúlpenme. Pues sí, como decía la LIC Monse, hay que acercarnos también a la fiscalía si es que consideramos, bueno, si es que vemos algún tipo de acciones que hemos estado explicando en la exposición para que las podamos ayudar
y no solo a Fiscalía, ¿no? Sino también a Justicia Ciudadana, donde les podemos brindar una orientación jurídica y les podemos acompañar también en este proceso de denuncia para que no se sientan solas. Una vez más, reiterando que el apoyo no solo es para las mujeres, sino también para cualquier hombre que esté viviendo algún tipo de supuesto de violencia de género, también se puede acercar a nosotras y no solo a nosotras, sino también a la Fiscalía. Muchas gracias, Nat. A ver, si quieren comentar. Monse o Natalia, si quieren terminar. Pues solamente reiterar lo que comentamos, que si tienen alguna duda, que si surge, digamos, alguna situación o se sienten identificados con algo de lo que estuvimos platicando, ahí están nuestros números telefónicos, la página de Justicia Ciudadana y nuestra dirección. Otra de las cosas que también me gustaría comentarle es que si a lo mejor tal vez no están decididos o decididos a poder presentar una denuncia por a lo mejor algún miedo, alguna represalia que a lo mejor puedan llegar a tener, también contamos con psicólogos que a lo mejor puedan apoyarlos y puedan pues orientarlos a poder tomar una decisión respecto a las circunstancias por las que están pasando, ¿no? Entonces, también puntualizar mucho como este servicio que nosotros pues damos por parte de Justicia Ciudadana. Muchas gracias, Monse. Nat. Sí, pues No. reiterar la invitación, ¿no? Y que recordemos que tenemos oficinas, bueno, que están las oficinas de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género en la calle 10 Oriente, la Fiscalía de Delitos Sexuales en la 12 Oriente, y nosotros tenemos una oficina también en el Centro de Justicia para Mujeres, donde también hay ministerios públicos para poder levantar una denuncia o solamente la asesoría con nosotros en la 17 Poniente, casi esquina con la 21 Sur. Estamos para servirles. Muchas gracias, Natalia. No sé si en el público hay alguna pregunta, alguna duda al respecto. ¿Quedó todo claro? Bueno, como ustedes vieron, parte de las nuevas leyes que hay, que son en realidad cambios a los códigos, se han dado por situaciones reales que han pasado mujeres en nuestro país. Desde que alguien compartió las fotografías y videos de una persona y entonces esta persona toma cartas en el asunto y logra, impulsa una iniciativa que llega a ser ley no solamente en el estado de Puebla, sino todo en México, y que hoy es ejemplo para que hagan lo mismo en Chile y en Argentina, como otras un poco más fuertes, como fue el feminicidio, y entonces se da esto. Y lo que es lo más nuevo, qué es lo que se considera ciberacoso y esto qué significa y cuáles son las penas que puede llegar a tener por ello. Es muy importante que sepamos cuáles son nuestros derechos, pero también los hombres que sepan cuáles son nuestros derechos y cuáles son las actividades que ya son consideradas un delito y que no deben de cometerse. No es nada que yo no sabía, ya son un delito, entonces ahora sí dirían nuestras abuelas, no hagas cosas buenas que parezcan malas. En este caso, ya no son cosas buenas ni parecen buenas, parecen delitos y son castigados como delitos. Entonces, esperamos que les haya ayudado esta plática. Cualquier duda o si tienen necesidad o si saben de alguna mujer de cualquier edad que esté sufriendo algún tipo de violencia o alguno de los casos que hoy comentaron aquí las abogadas de Justicia Ciudadana, por favor, acérquense con nosotros. Y con ello, siendo las 7:30, nos despedimos. Muchas gracias y esperamos verlos en nuestra próxima plática. Saludos. Gracias, Nat, y gracias, Nancy.